Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría seguir con el concepto de la partícula en movimiento armónico simple. Bien, entonces en el video pasado vimos una expresión para el periodo al cual nosotros llamamos T mayúscula. Simplificando la expresión para el periodo se obtiene que T mayúscula es simplemente 2pi entre la constante W que definimos en el video pasado. La inversa del periodo se llama la frecuencia F minúscula del movimiento y representa el número de oscilaciones que representa la partícula por unidad de tiempo. De acuerdo, entonces la frecuencia es 1 entre el periodo y esto es igual a nuestra constante W entre 2 veces pi, donde F se mide en ciclos por segundos conocidos como Hertz. ¿De acuerdo? Cada vez que estemos hablando de Hertz, simplemente significa cuántos ciclos se cumplen por segundo. Entonces, si nosotros despejamos W, vamos a obtener que W es igual a 2pi por la frecuencia, lo cual es simplemente 2pi entre el periodo. El periodo de frecuencia de movimiento para la partícula en movimiento armónico simple, en términos de las características m y k del sistema, son las siguientes. Y a lo que me refiero con estas expresiones es que tanto el periodo como la frecuencia se pueden expresar simplemente en términos de m, de la masa, y de k, de la rigidez del resorte. Entonces, el periodo es simplemente 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la constante k de rigidez, y la frecuencia es simplemente 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de la rigidez del resorte entre la masa. Vemos que el periodo y la frecuencia dependen solamente de la masa y de la constante de rigidez del resorte y no en los parámetros de movimiento A y Φ que describe la fase. En realidad, estos dos parámetros los obtenemos a partir de los datos anteriores. Entonces, la velocidad y la aceleración de una partícula en movimiento armónico simple son fáciles de obtener si tomamos la solución coseno de la ecuación diferencial. Esto quiere decir que si nosotros derivamos la velocidad, es simplemente la derivada de esta solución x, ¿sí? Donde es igual a menos w por a por el seno de wt más la fase es phi, y recordemos que a es la amplitud de nuestra oscilación, mientras que la aceleración es simplemente la doble derivada de la función de posición x. Esto es menos w al cuadrado por la amplitud por el coseno de w por t más la fase, ¿sí? Entonces, cuando obviamente x es igual, o sea, la solución a la ecuación diferencial o lo que estamos derivando, o la función de posición está dada por la amplitud por el coseno de w por t más la fase phi. La velocidad máxima y la aceleración máxima son las siguientes. De acuerdo, esto simplemente ocurren en las crestas de la derivada. Entonces necesitamos ver cuando seno es en su máximo siempre es 1. Así que el máximo de la velocidad va a ser w por a, y el máximo de la aceleración es w al cuadrado por a. Y nosotros lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad máxima es w por a. Recordemos que w por a es la raíz cuadrada de la constante de rigidez del resorte entre la masa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la velocidad máxima. La velocidad máxima está dada por la amplitud por w. Ahora, la aceleración máxima va a estar dada por la amplitud por w al cuadrado, que es simplemente nuestra constante de rigidez k entre la masa, ¿sí? Bien, entonces vamos graficando aquí la función de posición de la partícula. Aquí es donde está oscilando la partícula, hacia arriba y hacia abajo, y aquí es esta escala de tiempo. Conforme el tiempo se va moviendo, vemos que la partícula está oscilando. Si nosotros derivamos esta expresión, obtenemos la gráfica de la velocidad. Noten ustedes que aquí la partícula va subiendo y su velocidad se anula, ¿sí? Aquí es un punto donde la partícula cambia de dirección.
va en dirección hacia arriba, desacelera, tiene un punto donde su velocidad es igual con 0, y aquí vemos en la gráfica que la velocidad es simplemente con 0, y luego empieza a avanzar en la dirección opuesta. Mientras retrocede esta partícula, es decir, mientras baja, noten ustedes que la gráfica de la velocidad es negativa, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la partícula alcanza el mínimo de la amplitud, bueno, regresa hacia arriba, y bueno, la gráfica de la velocidad cambia, ¿sí? Noten ustedes que donde tenemos ceros en la función original, nosotros vamos a tener los máximos y los mínimos en la velocidad, es decir, sus velocidades máximas las alcanza cuando está pasando por la posición de reposo. Y por último tenemos aquí la gráfica de la aceleración. Noten ustedes que siguiendo con la teoría del cálculo, donde la función original es cóncava hacia abajo, la doble derivada es una función negativa. Y donde la función original de posición es cóncava hacia arriba, pues la gráfica de la aceleración es positiva, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, tenemos aquí que esta es la amplitud, ¿sí? La amplitud de la oscilación. Aquí en T mayúscula tenemos el periodo, ¿sí? Entonces podemos ver gráficamente cómo es la amplitud y el periodo. Por otro lado, la velocidad máxima la alcanza en los valles y las crestas de la gráfica de la velocidad, ¿sí? Entonces, esta velocidad máxima que nosotros tenemos aquí es en esta cresta. También la tenemos en esta cresta, únicamente que con el signo opuesto. Y bueno, también la tenemos en esta cresta. Por otro lado, la aceleración máxima también la alcanzamos en las crestas y en los valles, donde la aceleración máxima está dada en este punto. Muy bien. Ok, entonces vamos a imaginar que queremos resolver este problema bajo ciertas condiciones iniciales. Entonces, se pone un bloque en movimiento a una distancia a mayúscula, que es la amplitud, de su punto de equilibrio, el cual lo vamos a llamar x igual con 0. Entonces tenemos aquí que en el tiempo igual con 0, tenemos que la posición inicial de la partícula es a mayúscula y su velocidad va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, ya que no estamos, la dejamos en reposo al momento de soltar la partícula. Esto quiere decir que las condiciones iniciales son las siguientes. Tenemos que para la función de posición x vamos a tener a por el coseno de la fase. Únicamente estamos considerando aquí la fase, ya que el tiempo es igual con 0. Y bueno, el W simplemente aquí está siendo multiplicado por 0, así que lo vamos a ignorar. Bien, entonces, esta igualdad ya nos fija un valor para la fase. Necesitamos que el coseno sea igual con 1 para el tiempo t igual con 0. Esto significa que necesariamente la fase phi tiene que ser 0, ya que el coseno es igual con 1. ¿De acuerdo? Esta solución para la fase no es única. Noten ustedes que el coseno es periódico, así que podemos tomar cualquier múltiplo de 2pi y obtener exactamente el mismo resultado. Pero dado que el periodo de coseno es 2pi, esto no va a hacer ninguna diferencia. Entonces, tomemos como solución particular esta fase igual con 0. Por otro lado, tenemos que la velocidad inicial es 0. Nosotros sabemos que el seno de la fase, es decir, el seno de 0, o cualquier múltiplo de 2pi es igual con 0. Bien, entonces, en este caso, sí, tenemos que es igual con 0, entonces vamos a tener que menos w por a es igual con 0, pero vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener que la función de posición va a ser simplemente x igual a la amplitud, la cual nosotros calculamos a por el coseno de omega t. Esta es la solución. Por otro lado,
si las condiciones iniciales son las siguientes, vamos a tener que la posición inicial es 0, pero en la posición inicial tenemos cierta velocidad inicial, VI. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros requerimos que la posición inicial sea 0, significa que tenemos que A, la amplitud por el coseno de teta, sea igual con 0. Si nosotros decidimos que la amplitud sea 0, la segunda condición inicial no la vamos a poder cumplir, ya que una amplitud igual con 0 significa que no está oscilando, que nuestra masa siempre está en reposo. Y si está en reposo significa que únicamente la velocidad inicial puede ser 0, lo cual nos limita bastante. Entonces, si la velocidad inicial no es 0, significa que teta puede ser pi medios o menos pi medios. Recordemos que el coseno es 0 en estas coordenadas y el coseno de 0 es igual con 1. Una vez más, estamos trabajando aquí con radianes, no en grados. Ok, entonces, dado que podemos elegir pi medios o menos pi medios, no importa porque el coseno de estos ángulos es simplemente 0. Ahora, nosotros sabemos que el seno de pi medios o de menos pi medios es 1 o menos 1 respectivamente. Esto quiere decir que para la segunda condición inicial, si elegimos que nuestra fase sea igual a pi medios, bueno, vamos a tener que este seno es exactamente igual con 1. Y si nosotros pasamos el omega dividiendo, vamos a obtener que la amplitud va a ser menos la velocidad inicial entre, perdón, le dije omega, entre el W. Por otro lado, si nosotros elegimos que la fase sea igual a menos pi medios, en este caso el seno va a ser igual con menos 1 y bueno, vamos a tener que la amplitud es simplemente la velocidad inicial entre W, ¿de acuerdo? Entonces son las condiciones iniciales las que nos permiten determinar la amplitud y la fase de la solución, que son los datos interesantes que necesitamos para construir esta función de posición de la partícula. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.